buenas tardes, noches ya casi. ¿Cómo están? Continuamos aquí con nuestra serie de conferencias con nuestras alumnas de Emocionízate, este diplomado de inteligencia emocional. Cada una de ellas, como lo hemos visto en estas conferencias, ellas han compartido lo que han logrado a través de este aprendizaje, qué alcances y en qué áreas ha impactado el conocimiento del mundo de las emociones, no solo en su vida personal, sino también en el área profesional. Y precisamente hoy nos acompaña una alumna que de profesión es pedagoga y me gusta mucho su enfoque porque ella lo que justamente buscaba eran herramientas que le hicieran mejorar sus servicios como acompañante de pequeñitos. Y bueno, el tema que ella desarrolló es miedo al miedo y aunque parezca como ilógico, a algunas personas le tenemos miedo a sentir miedo y ella precisamente desarrolló esta habilidad y esta capacidad dentro de esta formación. Ella es Erika Rodríguez y como les mencioné, ella es pedagoga, es alumna graduada de la segunda generación y me parece un tema interesante porque a veces las personas se enfocan en cómo es que yo me puedo quitar el miedo y el miedo en realidad pues no se quita, ¿no? Pero bueno, bienvenida Eri, gracias por participar y por compartirnos este tema del que a veces no nos damos cuenta, que le tenemos miedo al miedo. Y me gustaría que comenzaras platicando pues a qué te dedicas. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues mira, soy docente, ay, siempre lo digo, pero es que sí, es que docente por vocación y por convicción. Me encanta, es algo que no me imagino no haciéndolo. Y también doy acompañamientos parentales justo en la parte emocional. Ujú. Ok. ¿Y por qué elegiste el miedo precisamente para hablar de él? Porque fue uno de los grandes descubrimientos con Emocionízate. Yo no creí de verdad que tuviera tantos miedos, entonces de repente en algún momento se abrió, fue la llave de la caja de Pandora y entonces sí, fue wow, no me esperaba la verdad que tuviera ahí tantos miedos atrapados con tanto tiempo y todo lo que significaba, ¿no? De algunos hasta fui descubriendo que podría ser porque tenía unos muy irracionales. Ok. Y entonces, ¿por qué eliges miedo al miedo? Porque me di cuenta que era una situación como muy paradójica, pero sí, porque a veces tenemos miedo, no sé, al amor, pero también a no amar o a odiar, ¿no? Tenemos miedo al éxito, pero también a fracasar. Tenemos miedo a confrontar, pero también a no hacerlo. Entonces, sí, es, o sea, nos podemos ir a un extremo al otro y siempre está el miedo como, podríamos decirlo como pretexto, ¿no? Entonces, sí, fue Ajá. por eso. Ujú. Como bloqueo para no avanzar, ¿no? Y a veces Exacto. no nos damos cuenta. eh, Miedo para no enfrentar situaciones. Y una de las cosas que me preguntan mucho las mamás es, ¿cómo le quito el miedo a mi hijo? Y es que en realidad no es que me lo quite como si me quitara una prenda de vestir, sino que es algo que se acompaña de una manera diferente. Aquí en este aspecto, tú podrías compartirnos cómo es que vivías el miedo antes de darte cuenta que lo podías vivir de una manera diferente. Sí, yo era prácticamente de esa, Leti, porque o lo evitaba o le huía o de verdad ni siquiera me daba cuenta que estaba ahí. O sea, era tanta mi negación, mi miedo al miedo que no lo veía. O sea, estaba bien atrapado y no veía eran tantos temores y a veces se acumulaban o se relacionaban unos con otros, ¿no? Y era porque yo no los había dejado fluir, no los había dejado ver. Entonces, era mucha evasión y Ok. negación ante los miedos. O sea, me los pasaba así como de largo, así como, no existen. Ujú. No quiero verlos, ¿no? No quiero mirarlos, no quiero, Exacto.
enfrentarlo, no quiero saber que están ahí porque además producen incomodidad, ¿no? No nos gusta sentir esa sensación corporal que se genera con el miedo porque aparte pensamos o podemos pensar que tener un miedo nos genera vulnerabilidad, ¿no? Nos pone débiles frente a los demás o es algo tan difícil que no lo puedo enfrentar. Y en tu caso, ¿qué costo tuvo en tu vida no haber escuchado esos miedos o no haberles hecho caso? Mucha, estar, bueno, mucha procrastinación, muchísima, en muchas áreas de mi vida, el no avanzar, el estar como estancada y por supuesto también frustración, ¿no? Porque yo decía, es que quiero, puedo, pero era así como en la parte racional o verbal y realmente no me iba al fondo de por qué no lo estaba haciendo, logrando y me quedaba mucho en la procrastinación, ¿no? Siempre había un pretexto, encontraba el pretexto perfecto o me llevaba el pretexto ideal para no avanzar, ¿no? Y dije, ah, no, pues por algo, ¿no? No, o sea, eran Mm. muchos, muchos pretextos y era no avanzar. Estar en mi zona de confort, ahí, ¿no? Entonces, Y ujú, no avanzar y como dices tú, estar en esa zona de confort y a veces llegamos a pensar, no es mi momento. ajá, Ajá, pero ese pensamiento está acá y no es como realmente no es mi momento o es que yo estoy usando esta frase como para ponerme yo solito el pie y no avanzar y no tomar la mejor esa oportunidad o, o ese reto que tengo enfrente, no tomarlo y uso estas frases o palabras para no enfrentar esas circunstancias, ¿no? Y en realidad ver cuáles son todas nuestras habilidades. Y a veces es que nos anestesiamos con el miedo. Y es de ahí exactamente. donde salen los pretextos, es ahí donde salen todas estas eh, cosas que nos decimos para no enfrentarlo. Y ahora, ¿qué diferencia notas entre cómo vivías el miedo antes y ahora cómo lo vives? Ahora ya le hago caso. Digo, ay, bueno, estás aquí, aunque sigue siendo desagradable, pero ya le hago caso, ¿no? Ya digo, está bien, tienes un mensaje para mí, te veo, te escucho y pues ahí vas, ¿no? O a veces cuando incluso pasa algún tiempo Ujú. y caigo en el 20 después, digo, ah, bueno, está ahí también la diferencia, ¿no? Que aunque lo vea después y no en el momento, ya puedo hacerle caso, ¿no? Y entonces es más fluir. Incluso antes es que hasta en el cuerpo sí se siente, ¿no? Que tú no lo comentabas mucho, o sea, entonces es como sentirte más pesada porque está todas las emociones ahí cargadas dentro de ti y cuando yo ya le hago caso al miedo, ya me siento más fluida, más ligera, ¿no? Entonces, Ajá, exactamente. ¿Cómo haces tú esto de hacerle caso? Antes, ¿qué hacías para evadir antes y qué haces ahora como para escuchar? para evadir era de todo, o sea, de veras que cualquier cosa que encontraba era el pretexto ideal, desde incluso, ay, esto hace tanto tiempo que no lo he ordenado, hoy es el momento ideal para ordenarlo, ¿no? O ay, no me acordaba que tengo que hacer esto, ¿no? Era otro pendiente que no tenía nada que ver, pero le doy prioridad, ¿no? Me ponía a hacer caso a cosas que no tenían que ver y a veces era tan inconsciente el no hacerle caso al miedo que de veras me lo pasaba así, de largo, o sea, era ignorarlo totalmente, ¿no? Y ahora sí, escucharlo es decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está generando? ¿A qué se parece? ¿Por qué lo estoy viviendo así? ¿Qué puedo hacer diferente a lo que he hecho? Y de veras me cuesta porque pues es algo con lo que viví muchos años de mi vida. Ya tengo varias décadas de vida, bueno, algunas. Entonces, pues sí, sí es algo que sí, de repente sí me cuesta, ¿no? Pero ya el decir, a ver, por algo me está pasando esto, vamos a solucionarlo para hacerlo diferente y seguir fluyendo, porque no, ya estar en el mismo lugar o en el mismo estado en el que estaba, pues no, ya no. Ajá, es como si llegara a lo mejor un proyecto o algo en el que quieres avanzar y, ay, no acomodé mi ropa de closet, mejor le voy a dar tiempo en lugar de empezar el proyecto. Y son cosas tan sencillas en las que a veces no prestamos atención, como dice Erika, ¿no? Entonces, ir observando realmente qué me pasa para no avanzar en esto
o estoy saboteándome con decir, no es mi momento. Es algo muy diferente comprender que no es mi momento y es algo muy distinto sentarme a ver realmente qué es lo que está pasando. Tengo miedo y tal vez no sé cómo enfrentarlo, tal vez no lo sé, pero reconocer que tengo miedo es el primer paso y a lo mejor un segundo paso es buscar ayuda. ¿Quién me puede ayudar a decirme cómo manejar este miedo? No cómo quitármelo, porque eso no se puede hacer, sino más bien cómo lo puedo manejar y cómo lo puedo hacer más visible, así como lo está diciendo Erika, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo visible y darme cuenta que realmente es un miedo el que está ahí y que lo puedo enfrentar? Tú en este camino, Eri, ¿rompiste alguna creencia respecto al miedo? Sí, varias. Yo creo que una de las que más es la de que el miedo es malo o que está mal sentir miedo. Yo creo que esa sería la más fuerte. Porque creías que estaba mal sentir miedo. Porque era muy, muy desagradable y, o sea, yo lo vivía como negativo más que desagradable. Entonces sentía que estaba mal, ¿no? Sentir miedo porque era sentirse vulnerable, sentirme no apta, no capaz. Entonces, sí, entonces por ahí lo vivía yo. Ujú. Ajá, o sea, no te gustaba cómo se sentía el miedo. Cuando me daba cuenta de eso, ¿no? Porque digo que hay veces que ni siquiera, o sea, que lo tenía tan introyectado esa negación al miedo que ni siquiera me detenía, ay, era miedo, ¿no? Ujú. Exacto. Esto es importante lo que mencionas porque a veces automatizamos nuestra respuesta ante una emoción y ya no nos damos cuenta que estamos evadiendo el miedo. Entonces, si es algo que nosotros aprendimos desde niños, que el miedo es algo malo, que no te vean con miedo porque hasta los perros huelen el miedo. Entonces, empezamos a ocultar esas emociones y tanto lo repetimos en nuestra vida y como dice Eri, ya tengo algunas décadas se va haciendo automático, se va haciendo automático y a veces ya no nos damos cuenta. Pero es importante empezar me siento, hago una pausa y digo, ¿qué está pasando realmente aquí para que yo no dé el paso, para que yo no avance? ¿Qué está sucediendo realmente? Ser honesto conmigo mismo, ¿qué está sucediendo? Y tal vez, como les decía hace rato, no lo sabemos manejar, pero podemos buscar quien nos ayude a hacerlo, ¿no? Y romper todas estas creencias de es malo cuando en realidad si lo aprendemos a usar puede ser algo de mucho beneficio. En esta parte en la que has ido descubriendo tus, tus miedos, ¿qué has podido trabajar con respecto a ellos? ¿Qué has descubierto cuando ya te das cuenta que ahí está el miedo? Mm. Pues que sí tienen un mensaje realmente y en mi caso ha sido el llevarme a mi historia de vida, el ver desde dónde proviene, a lo mejor no he llegado al origen, sin embargo, es como que van jalando uno con otro, ¿no? Entonces aparece alguna situación o algún recuerdo cuando ya estoy escuchando estos miedos y digo, ay, con razón, o digo, ahora entiendo, y entonces ya me surgen como la idea o la información de qué puedo hacer diferente, ¿no? Y antes ni siquiera había pasado por ahí, ¿no? Por mi Ajá, cabeza. Ujú. ok. Pensar en hacer algo diferente, ¿no? Ese es otro paso. ¿Qué puedo hacer distinto a lo que he practicado? Ujú. Ajá. Así es. Entonces, bueno, como ven, el miedo no es algo que nos podamos quitar, no es algo que podamos hacer a un lado, no es algo que podamos rechazar, sino como dice Erika, ahí se va acumulando y se va automatizando nuestra respuesta y en lugar de ayudarnos, pues esa respuesta que ya automatizamos puede afectar incluso hasta que somos capaces de lograr. Ya tienes Sí, acompañante. ya, se coló. Bueno, Eri, de todas estas herramientas que nosotros revisamos precisamente dentro de la formación, ¿cuál fue la que te ayudó a que te cayeron 20, que hayas dicho, bueno, esta herramienta fue la que me ayudó a solucionar algo personal?
pues, bueno, varias, ¿no? Por supuesto, la de Pixela tus emociones, porque es una que sigo incluso usando, ¿no? Y me lleva a usar o recordar otras herramientas de Emocionízate. Entonces, Pixela tus emociones, sí. Ok. Esta herramienta precisamente te ayuda a revisar, ¿no? ¿Qué constancia hay en esas emociones? Y sí, ver ciertos patrones, bueno, y otras cosas, ¿no? Sí, muy buena Ok. herramienta. Bueno, Eri, pues muchas gracias por compartir cómo viviste esa experiencia con el miedo y precisamente un tema que llamó mucho la atención, ¿no? De justo en estas fechas hablar del miedo y darle un sentido diferente que nos puede servir, podemos utilizar el miedo como algo útil para darnos cuenta en donde incluso nos estamos a veces engañando. Y pues muchas gracias por compartir esta nueva perspectiva que tú le diste al miedo. Muchas gracias a ti. Sí, exactamente, ¿no? Como hoy es miedo a la vida o miedo a la muerte, ¿no? Otra vez la paradoja. Entonces, muchas gracias Exactamente. a ti, Leti, por la invitación. Muchas gracias por la nueva invitada también aquí. Bueno, pues yo les agradezco el que nos hayan acompañado a conocer la experiencia de Erika con respecto a esta emoción que a veces no la queremos sentir y que le cambiemos el sentido y la perspectiva. Pues si conoces a alguien que le sirva este tipo de información, pues te invito a que nos ayudes a compartir. Muchas gracias, Eri, y muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Bye.